Y además el culicoides también explicaría por qué los israelitas escaparon a esta plaga. El mosquito enano no puede volar mucho. Pocas veces se aleja más de 50 metros, por lo que no habría alcanzado a su ganado. Así que habían dado con una conexión entre los llamados piojos de la tercera plaga y la peste animal de la quinta. ¿Estaba de acuerdo el hombre polilla en que el culicoides podría ser nuestro evasivo piojo? Cuando oí que la explicación de la plaga podría venir dada por el mosquito enano, el culicoides, pensé, pues claro, tiene sentido, es lógico, porque se trata de un insecto que pica tanto al hombre como a los animales, en lugar del piojo. Y es un insecto que transmite enfermedades a los animales, pero no al hombre. Le gustan los ambientes donde haya agua estancada, donde haya vegetación pudriéndose, donde haya material orgánico en putrefacción, plantas, animales. Y las larvas que se alimenten de todo esto producirían poblaciones tremendas de adultos que compondrían una auténtica plaga. Porque todo el que se haya visto expuesto a estos mosquitos enanos sabe que se meten entre el pelo, atacan por todas partes, te dejan picaduras muy molestas, y sería terrible verse expuesto a los miles de ellos que podrían haber surgido dadas las condiciones debidas a las plagas anteriores. Satisfechos con lo que habían progresado, Mar y Malloy decidieron continuar con la sexta plaga: los forúnculos y las llagas, o úlceras. Coged un puñado de ceniza del horno y que la tire Moisés hacia el cielo, a la vista del faraón, para que se convierta en un polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y produzca en toda la tierra de Egipto a hombres y animales pústulas eruptivas y tumores. Hay quien ha pensado en la peste bubónica, otros en la viruela, incluso en el herpes, pero tenía que afectar tanto a animales como a seres humanos. Eso me hizo recurrir a los libros. Malloy descartaba la mayoría de las posibilidades si no se acercaban lo bastante a las descripciones bíblicas. Quería algo que encajase a la perfección y encontró la descripción de una infección bacteriana muy poco conocida. Busqué y hallé una referencia al muermo. Es perfecto, afecta tanto a los animales como a los hombres, produce forúnculos y llagas y podría ser transmitida por la mosca de las cuadras. Cuando Kurt me habló del muermo, me pareció una propuesta lógica. Se la conoce como la enfermedad olvidada, pero fue descrita por los historiadores de la Grecia y la Roma antiguas. Es una enfermedad que llegó a ser utilizada como agente de la guerra biológica en la Primera Guerra Mundial. Esta enfermedad afecta a animales y a seres humanos. Hace que sus ganglios linfáticos se hinchen y supuren. Afecta a los caballos, camellos, bueyes, ovejas, cerdos y a los seres humanos. Y provoca una enfermedad crónica progresiva que a menudo lleva a la muerte. Y por fin, la mosca de las cuadras, el nexo de unión entre las moscas y los forúnculos, encajaba en el puzzle. Los israelitas, bien alejados del radio de acción máximo de la mosca, que es de 1 milla, volvieron a librarse de la plaga. Pero los egipcios debían estar a estas alturas pasándolo muy mal. La muerte del ganado y demás animales habría reducido aún más sus provisiones de proteínas, ya afectadas por la muerte de los peces. Enfermos y debilitados, su supervivencia dependería del éxito de la cosecha de cereales. Tiende tu mano hacia el cielo para que caiga el granizo en toda la tierra de Egipto, sobre hombres y animales y sobre todas las verduras del campo. En el Mediterráneo hay tormentas de granizo. Por ejemplo, a mediados de octubre de 1997 hubo una tormenta de granizo en Israel y en Jordania. En Jordania hubo 60 heridos y la capa de granizo tenía 1 metro de espesor. En Egipto puede haber granizo, y en Israel, y en Jordania, y en el Mediterráneo, eso no era problema. La séptima plaga parecía estar bastante clara.
No era algo corriente, pero sí se produjo en muy mal momento. La tormenta, muy localizada, no alcanzó a los israelitas, pero para los egipcios, con las cosechas destrozadas, las cosas poco más podían empeorar. A la mañana, el viento solano había traído la langosta. Subieron por toda la tierra de Egipto y se posaron por todo el territorio de Egipto, en tan gran cantidad como ni la hubo ni la habrá nunca. La langosta es de este tamaño. No hay duda sobre la identidad de la langosta. La conocían bien y la describieron. La gente sabía cómo era y cuáles eran los resultados de su plaga. Aquellos saltamontes migratorios llegaban y dejaban pelada la tierra con cierta regularidad. Ya habían sufrido la plaga de la langosta, pero esta llegó en muy mal momento. Después de la octava plaga, Egipto debió encontrarse cara a cara con el desastre. Debilitadas por la enfermedad, sus gentes se enfrentaron a la escasez de alimentos, incluso al hambre. Debieron pensar que el mundo se estaba hundiendo a su alrededor. La novena plaga vendría a confirmar sus miedos. Alzó Moisés al cielo su mano, y hubo densísimas tinieblas en todo Egipto durante 3 días. Durante ellos no se veían unos a otros, y nadie se movía del sitio donde estaba. Pero los hijos de Israel tenían luz en la región que habitaban. Han sido varias las explicaciones relativas a la novena plaga. Los 3 días de oscuridad. Algunos la achacaron a las cenizas de un volcán, otros sugirieron un eclipse. Pero aquello duró 3 días y nos lo describe la Biblia. La gente no podía salir de sus casas, no se veían los unos a los otros a pesar de estar en la misma habitación. Tuvo que ser algo parecido a una tormenta de arena. Y hay ciertas tormentas de arena, llamadas Kashim, que provienen del desierto y que literalmente se apoderan de los monumentos y los entierran. Una vez más, como ocurre con el granizo, las tormentas de arena siguen existiendo en la actualidad. Además de sus otras miserias, ahora los egipcios tendrían sus tierras cultivables cubiertas por una capa de arena. Enfermos y desmoralizados ya no podían ser más vulnerables. Y entonces llegó la 10ª plaga, la que aseguraría la liberación de los israelitas. La muerte del primogénito, la más horrible de todas las plagas, fue también la más misteriosa. En medio de la noche pasaré por la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito de la esclava que está detrás de la muela, y todos los primogénitos del ganado. Los anteriores intentos de dar alguna explicación a esta última plaga no habían logrado satisfacer las condiciones descritas en el Éxodo. Nada parecía encajar. Pero Malloy estaba convencido de que la 10ª plaga era la culminación de un efecto dominó. Si tenían razón en lo referente a las 9 plagas anteriores, tendrían que ser capaces de hallar la respuesta a esta última. Pero después de haber resuelto los demás enigmas, esta última pieza del puzzle seguía sin querer encajar. Mar y Malloy se sentían cada vez más frustrados. Malloy intentó verlo desde otra perspectiva. Los juegos malabares siempre le han ayudado a abrir su mente para que surjan cosas que, en condiciones normales, no surgirían. Estos eran los hechos con los que Malloy podía contar. La primera plaga destruye los peces y contamina el agua del Alto Nilo. Los cadáveres de los sapos se unen a la contaminación, mientras que su muerte libera a la población de insectos de su represión habitual. Con las enfermedades transmitidas por los mosquitos enanos y las moscas, las proteínas animales procedentes del ganado de ovejas y cabras empieza a escasear y se corrompe. Los animales de trabajo como los caballos, burros y bueyes se ven atacados al igual que el ser humano por graves infecciones víricas y bacterianas. Como resultado de ello, las cosechas quedan en buena parte sin recoger. Entonces llega el granizo, provocando un terrible daño en las cosechas. Lo que no queda destruido por el granizo se lo come la langosta, incluidos los brotes tiernos y las semillas que, de otro modo, habrían sido motivo de esperanza.
Las pocas cosechas que puedan quedar son recogidas a toda prisa, mientras aún están húmedas, y se almacenan en pequeños pozos excavados bajo la arena del desierto. Entonces, una tormenta de arena cubre el resto de las provisiones de alimentos y hace las veces de manta que cuece los productos alimenticios almacenados y que acelera el proceso de descomposición, mientras los egipcios siguen encerrados en sus casas. Para entonces, después de 10 meses de desgracias catastróficas, los 2,5 millones de egipcios están debilitados, disminuidos, y tienen que racionar sus escasas provisiones. ¿Qué puede explicar lo que ocurre a continuación si no es un acto sobrenatural? Fueron los excrementos de las langostas, sus heces, lo que habíamos pasado por alto. La idea de Kurt era brillante. Sabíamos que los egipcios se morían de hambre, pero lo que habíamos pasado por alto era el hecho de que las heces de las langostas habrían contaminado el resto del grano. ¿Qué organismos podían haber introducido las langostas que pudieran prosperar en las húmedas y fétidas condiciones de los almacenes? Entonces oyeron hablar de las micotoxinas. Su hijo Son, de 8 semanas, es el último bebé de Cleveland al que le han diagnosticado hemosiderosis pulmonar, una rara enfermedad pulmonar que ha sido diagnosticada en 33 bebés de la zona de Cleveland en el plazo de estos últimos 4 años. Se cree que la hemosiderosis pulmonar es causada por un moho u hongo negro tóxico que se encuentra en la madera y en los derivados del papel saturados de agua. Eduardo Montaña, del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, había sido consultado por los médicos de Cleveland que intentaban explicar las misteriosas muertes de varios niños de la zona. Llegamos a Cleveland e inmediatamente fuimos a las casas donde vivían los niños y realizamos un repaso de toda la vivienda que nos llevó hasta los sótanos. Descubrimos que en casi todos los casos el daño provocado por la humedad en los sótanos era importante. Y más tarde descubrimos ese asqueroso moho negro que se asocia al daño producido por la humedad. El culpable no era el moho en sí. Pero los mohos, cuando crecen sobre sustancias orgánicas en determinadas condiciones, producen micotoxinas. Estas potentes sustancias químicas, transportadas por las esporas de los hongos, pueden ser inhaladas hasta llegar a los pulmones, provocando la muerte. La hipótesis es que la micotoxina entra en el flujo sanguíneo y en los pulmones y provoca un fallo de los capilares sanguíneos que produce un sangrado de los capilares en el tejido pulmonar que, cuando se convierte en una cantidad significativa, provoca la tos que hace que dicha sangre se expulse por la boca. Se sabía que la Stachybotrys atra, la micotoxina liberada por el moho negro, era causa de enfermedades en los animales, pero no se sabía que pudiese afectar a los seres humanos. El trabajo del Dr. Montaña tiene unas implicaciones tremendas en la sanidad pública y además podría ser aplicable a la causa posible de la 10ª plaga. Desde que Montaña estableció esta relación en Cleveland, la Stachybotrys atra ha sido implicada en un buen número de otras enfermedades misteriosas. Ahora, las micotoxinas de todo tipo se consideran un grave peligro para la salud. Los hongos que las producen están muy extendidos, pero las micotoxinas solo alcanzan niveles significativos cuando se dan las condiciones adecuadas, como en los edificios en estado ruinoso de los guetos urbanos y de las zonas abandonadas de las ciudades. En el antiguo Egipto, los húmedos y contaminados graneros serían perfectos. La Stachybotrys atra crece sobre la celulosa y los granos y los cereales están llenos de celulosa. Cuando lo descubrimos nos dimos cuenta de que teníamos la explicación a la 10ª plaga de Egipto. Para nosotros, este moho crece en los sótanos húmedos y mal ventilados. Para los egipcios, creció sobre los granos húmedos almacenados en aquellos graneros sin ventilación alguna. El grano estaba almacenado bajo tierra. Había sido dañado por el granizo. Había sido contaminado e infectado por las heces de las langostas. Y si la Stachybotrys atra crecía sobre él, habría sido letal.
¿Y a quién enviarían los egipcios para retirar el grano de los graneros? Al hijo mayor, al de mayor edad. ¿Y qué animales habrían sido los primeros en ser alimentados? Los mayores, los más dominantes. Y ya fuese al respirar o al comer, el grano contaminado por Stachybotrys atra puede matar en cuestión de horas.